Bueno, hoy vamos a hablar acerca de variables y asumimos que ya saben qué es un programa y que las líneas de un programa se ejecutan una por una. Si no tienen claridad en esos conceptos, los invito a ver mi video anterior para que los refresquen. Quiero que empecemos haciendo un pequeño ejercicio de intuición. No pasa nada si se equivocan o si no son capaces de hacerlo, pero quiero que lo intenten. Si yo digo que A es igual a 3, después digo que B es igual a 2 y finalmente digo que C es igual a A más B, ¿cuál es el valor de C? Si dijeron que C vale 5, ¡felicitaciones! Acaban de leer de manera completamente intuitiva 3 asignaciones en código. Si no entendieron qué tenían que hacer o no les dio 5, no pasa nada. Con este video quedará clarísimo lo que acaba de pasar. Resulta que los computadores por dentro tienen una cosa llamada memoria RAM. En la memoria RAM los programas ponen cosas que necesitan poner ahí para poderse ejecutar. El proceso tiene cierta complejidad y no vamos a entrar en detalles realistas de cómo funciona. Por ahora lo que necesitamos tener claro es que una de las cosas que se ponen ahí mientras se ejecuta un programa son las variables. Y nos podemos imaginar esas variables como cajitas en la memoria en donde se almacenan datos. Cada variable tiene un nombre asignado y puede almacenar exactamente un dato. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que en la variable A quiero guardar el número 5 y el número 5 quedará guardado en la variable A. Después yo puedo decir que en la variable B quiero guardar el número 8 y el número 8 va a quedar guardado en la variable B. Los nombres de las variables no tienen que ser letras, pueden ser cosas más complejas como una palabra. Entonces yo digo que en una variable llamada número quiero almacenar el número 5, pues el número 5 queda almacenado en la variable número. Y así como yo puedo almacenar valores en las variables, también puedo consultar qué valor tiene la variable en ese momento. Yo pregunto, ¿cuánto vale la variable A? Pues la variable A vale 5. Vale, y en este momento, ¿cuánto vale la variable número? Pues la variable número también vale 5. Y en este momento, ¿cuánto vale la variable B? La variable B vale 8. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si en este momento yo digo que ahora quiero almacenar el número 10 en la variable A? Pues el número 10 queda almacenado en la variable A. ¿Qué pasa con el valor que había antes en esa variable? Se desaparece porque cada variable puede almacenar exactamente un dato. Es como si la variable A hubiera cambiado su valor de 5 a 10. Por eso las variables se llaman variables, porque pueden variar. Un detalle importante, cuando yo finalizo un programa, las variables que ese programa tuviera en la memoria RAM se desaparecen. Por eso, si ustedes cierran un programa sin guardar cambios, pierden el trabajo que estuvieran haciendo. Porque cuando guardamos estamos pasando datos de la memoria RAM a la unidad de estado sólido o disco duro del computador. Pero de eso hablaremos después. Bueno, ahora viene lo bueno. Muchos lenguajes de programación tienen maneras de asignar valores a variables, porque esa es una de las operaciones que más se utilizan en programación. Por lo general, en los lenguajes se utiliza el símbolo igual para asignar valores a las variables, de la siguiente forma. Eso que vemos ahí se conoce como una asignación. Cuando se ejecuta una asignación, el computador lo que hace es tomar lo que hay a la derecha del igual y ponerlo en la variable que está a la izquierda del igual. Entonces esta asignación está diciéndole al computador ponga el valor 5 en la variable A. Y claro, si tenemos un programa que tiene por ejemplo estas 3 asignaciones, pues se va a ejecutar una después de la otra y se van a asignar los valores a las variables correspondientes. Normal. Ahora, a la derecha del igual yo puedo tener cosas más complejas, por ejemplo esto. ¿Qué ocurre en casos como estos? Que el computador primero efectúa todas las operaciones que haya que realizar y cuando tenga un resultado, ese es el que mete en la variable. Entonces, en este caso, el primero va a sumar 10 más 5, eso da 15 y ese 15 es el que pone en la variable. Poco a poco iremos conociendo más cosas que pueden estar a la derecha del igual. Hay muchísimas piruetas que podemos hacer ahí. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un programa con estas 3 instrucciones? El comportamiento es consistente. La primera línea se ejecuta y pone este valor en la variable A. La segunda línea se va a ejecutar y va a poner en la variable B lo de la derecha del igual. Pero ojo, porque a la derecha del igual tenemos una suma, ok, pero uno de los operandos de esa suma es otra variable, es la variable A. El computador en ese caso lo que hace es que mira qué valor tiene la variable A en ese momento
y efectúa la operación usando ese valor. Como el valor de A es 5, pues 5 más 1 da 6 y ese 6 es el que entra a la variable B. Ahora pasamos a la tercera línea, que parece salida de una película de terror, pero es exactamente lo mismo. En la variable A ponemos lo que esté a la derecha del igual. A la derecha del igual está A más A. Como A vale 5 en este momento, pues 5 más 5, 10, y ese 10 es el que se pone en la variable. Y así queda todo después de ejecutar estas tres líneas, no pasa nada más. Para finalizar con los ejemplos, miremos de nuevo el ejercicio que hicimos al principio. Teníamos tres asignaciones, la primera pone un número 3 en la variable A, la segunda pone un número 2 en la variable B y la siguiente pone en la variable C el resultado de A más B. 3 más 2 igual a 5 y ese 5 es el que entra a la variable C. Y ya está. Eso es todo lo que hay que entender por ahora sobre asignaciones de variables. Ahora pasemos a otro tema y es mirar qué tipo de cosas yo puedo almacenar en las variables. Si se fijaron, todos nuestros ejemplos hasta ahora han sido con números y números enteros, además, números sin parte decimal. Eso fue simplemente para que los ejemplos fueran fáciles de entender. Pero hay otras cosas que podemos almacenar en variables además de números enteros. Por ahora vamos a mirar tres tipos de datos que podemos almacenar en variables de muchos lenguajes de programación distintos. El primer tipo de dato que vamos a mirar se llama int o integer y son los que ya vimos, los números enteros, o sea, números sin parte decimal. Pueden ser positivos o negativos, el -3, el 0 o el 1000, por ejemplo. El segundo tipo de dato que vamos a mirar por ahora se llama float y hace referencia a los números racionales o números con parte decimal. Se llama float por representación en coma flotante, pero en otro video de pronto hablaremos por qué ese nombre. Algunos ejemplos son el -3.14, el 0 o el 6.28. ¿Vale? Y el tercer tipo de dato que veremos por ahora se llama string. En español eso se lee como cadena. Y las cadenas, simplificando, hacen referencia a textos. Entonces algunas cadenas pueden ser: Oscar, estamos en el año 2018, voy a suscribirme a este canal de YouTube. Una cadena que únicamente contiene un espacio, por ejemplo, o incluso una cadena que no contiene nada. Eso se llama una cadena vacía. Las cadenas son un elemento bien importante de la programación y con ellas se pueden hacer muchísimas cosas. Ya seguramente haremos un video solo para hablar sobre las cadenas. Esos son los tres tipos de datos básicos que vamos a ver por ahora. Dependiendo del lenguaje de programación hay otras cosas que podemos almacenar en las variables, pero ya iremos conociéndolas a medida que avancemos en los temas. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos en cuenta esto de los tipos de datos de nuestras variables? A mí se me ocurren dos razones bien importantes. La primera razón es que dependiendo del tipo de nuestras variables yo puedo o no hacer ciertas operaciones con ellas. Un ejemplo sencillísimo: si mi programa en algún momento tiene en la variable A almacenado el número 25 e intenta sacarle la raíz cuadrada a esa variable A, pues va a poderlo hacer sin problemas, va a obtener un número 5 porque yo le puedo sacar la raíz cuadrada a un número entero. Pero si yo tengo en la variable color la cadena rojo y yo intento sacarle la raíz cuadrada a la variable color, voy a obtener un error porque no le puedo sacar la raíz cuadrada a una palabra, no tiene sentido. O si yo intento restar un entero con otro o un flotante con otro o incluso un flotante con un entero, pues lo voy a lograr. Pero si intento restar una cadena de otra cadena o una cadena con un número, no voy a poder, tampoco tiene sentido. O un ejemplo distinto: si yo sumo dos números enteros, pues obtengo como resultado la suma aritmética de los dos números, la que conocemos de toda la vida. Pero si yo sumo dos cadenas, el resultado es una cadena que contiene el contenido de las otras dos pegado. El comportamiento es válido, pero es totalmente distinto. Entonces yo como programador debo ser muy cuidadoso y organizado con qué voy a almacenar en mis variables, para que después no tenga problemas al momento de hacer operaciones con ellas. Esa es la primera razón. La segunda razón por la cual es importante entender lo de los tipos de datos es que en muchos lenguajes de programación, cuando yo creo una variable, no solamente le pongo un nombre, sino que también tengo que decir qué tipo de dato voy a guardar en ella. En esos lenguajes, por ejemplo, yo puedo crear la variable A de tipo int y esa variable A solamente va a poder almacenar números enteros. Si yo intento asignarle a esa variable de tipo int cualquier cosa que no sea un int, por ejemplo, si intento asignarle un flotante o una cadena, voy a tener errores. En esos lenguajes de programación, antes de usar una variable por primera vez, yo tengo que hacer algo llamado declarar la variable. Declarar es sencillamente utilizar una instrucción especial para decirle al computador
que cree una variable en memoria con un nombre y un tipo. Entonces mi programa dice, yo declaro una variable llamada nombre de tipo string y declaro una variable llamada edad de tipo int, y el computador crea las dos variables con su respectivo tipo y esas variables quedan listas para usar. Cuando la variable se declara o se crea, el computador le pone automáticamente un valor por defecto. En el caso de los int y los float, el valor inicial es el 0. En el caso de las cadenas, el valor inicial es una cadena vacía. Después de declarar una variable, yo ya puedo proceder a asignarle valores, leerla, etc. Vamos a aterrizar un poquito todo esto mirando 3 ejemplos en lenguajes de programación reales para que veamos las diferencias. Estas son algunas asignaciones en C#, Python y JavaScript. C# es un lenguaje en el que las variables tienen un tipo fijo. Entonces yo tengo que declarar mis variables porque en la declaración es donde yo digo de qué tipo va a ser cada una. Así se declaran las variables en C#. Digo el tipo y el nombre de la variable. Tipo, nombre, tipo, nombre. Después de declararlas yo ya puedo utilizarlas. Yo ya puedo asignarles valores o mirar qué valores contienen en ese momento. Y ya sabemos que como las variables son de tipo fijo, si yo intento asignarles un valor de un tipo que no corresponde, voy a tener errores. Python es totalmente opuesto. Las variables no son de tipo fijo. Fíjense que aquí yo le asigno a una variable un valor de un tipo y luego otro de otro tipo y no pasa nada, todo está perfecto. Y yo no tengo que declarar mis variables, sino que las variables se van creando en memoria automáticamente cuando yo les asigno algo. ¿Vale? JavaScript es como un intermedio entre ambos. Mis variables no son de tipo fijo, entonces yo aquí le asigno a una variable un valor de un tipo y luego otro de otro tipo y es válido, pero yo sí debo declararlas, entonces aquí yo las estoy declarando. Fíjense que a diferencia de C#, como aquí las variables no tienen un tipo fijo, pues yo no tengo que estipular el tipo, yo simplemente digo variable tal y variable tal, y esas variables quedan declaradas. Aprovecho para regalarles un pequeño tip de lectura de código. En los lenguajes que necesitan declarar variables es muy común que yo pueda hacer esto. Esos dos ejemplos son lo mismo. Estoy declarando una variable e inmediatamente después asignándole un valor. Lo que pasa es que el lenguaje me permite hacer las dos cosas en una sola línea de una vez para que el código quede un poco más conciso, pero es lo mismo. Y eso es todo. Lo que me interesa de todo esto es que tengan claro qué significa declarar una variable y el tema de los tipos, si son fijos o no, y que sepan cómo se comporta el lenguaje de programación en el que quieren trabajar respecto a sus temas. Con eso ya podrán trabajar todo lo que quieran respetando las normas de su lenguaje de programación. Ahora es obvio que muchos detalles de los lenguajes de los ejemplos no están claros todavía porque no los hemos estudiado, como los puntos y comas en C# y JavaScript o esa letra F que está ahí u otras cosas. Pero no se preocupen que cuando hagamos videos trabajando sobre los lenguajes de programación en concreto, todas esas dudas quedarán aclaradísimas. Por ahora, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Espero que les haya gustado y que lo hayan entendido todo. Si les llama la atención este cuento, no olviden suscribirse al canal para que sepan cuando yo subo nuevos videos y no olviden regalarme un clic en la manita arriba para darme un poco de apoyo moral. En los próximos videos seguiremos viendo temáticas fundamentales de programación y haremos algunos desafíos y proyectos sobre lenguajes de programación reales. Así que nos vemos a la próxima. Chao, chao.